¿Qué diferencia o qué similitudes hay? Todas. ¿Tienen caja condilar? Tienen caja condilar. A ver, uno es más fallo que el otro, no le puse el otro, el Artex. Este tiene las trabas acá, estos son trabas excéntricas. Esta es la traba excéntrica. ¿Qué hacen? Si ustedes quieren que esto se empiece a mover, abren así y entonces esto se empieza a mover todo. Quiero que abre y cierre como si fuese una bisagra, hago ¡prac! Para adentro y se me queda trabadito. ¿Sí? Yo hago lo mismo con esto. Hago acá, clic así y esto se empieza a mover. Lo trago y queda bien. Ahora, tiene trayectoria condilla. ¿Cómo es la trayectoria condilla? La puedo elegir 30 grados, 20 grados, 10 grados, lo que quiera. Ángulo de Bennett, tengo ángulo de Bennett, tengo ángulo de Bennett. ¿Entienden? Distancia intercondilla, promedial. Fíjense que esto no, y este tampoco permite distancia intercondilla. Miren, la distancia intercondilla hoy es promedial, ni siquiera se puede ajustar. Articuladores viejos, sí. Articuladores modernos es promedial. ¿Cuánto? 110 milímetros. ¿Sí? 110 milímetros. Fíjense, estamos hablando promedial, o sea, montamos en un articulador, en un aparato, en el cual le estamos dando la distancia intercondilla a todos los pacientes la misma. ¿Qué quiere decir? Que a todos los pacientes esta distancia intercondilla le va a afectar en un solo punto, entre comillas. ¿En qué va a afectarle? Dirección de los surcos. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos proyectando todo esto, la dirección de los surcos en nuestro paciente va a ser estandarizada. ¿Sí o no? O sea que en el mundo, todos los que trabajan con un articulador semiajustable, cuya distancia intercondilar sea de 110 milímetros, ¿qué va a pasar? Que todos los pacientes del mundo que hacemos rehabilitación van a tener un surco parecido. ¿Sí? Detalle tonto, no menor, porque los pacientes no se van a morir porque el surco está un poquito más bajo pasando, ¿entienden? Entonces esto es lo interesante. Otra cosa interesante, que esto es una línea recta. Piensen que acá son las donde se va a ubicar el arco facial. Acá tiene una distancia determinada, si es de 12 milímetros, ¿sí? Pero todo tiene un sentido. Tenemos que entender que por eso es un símil mecánico de la boca, no es otra cosa, no es la boca, ¿sí? No es la boca. Ya vamos a ver al final de todo una frase de Buchmann y Lotzmann, muy bueno. El otro día estaba el libro dando vueltas por ahí, que lo estaban comprando, interesantísimo el libro, ¿sí? Una frase final para que cierre un poquito de qué se trata todo este tema de los montajes y lo que estamos trabajando en boca, ¿sí? Entonces, esta imagen que vemos acá, disculpen, esta imagen que nosotros estamos viendo acá es casi una línea recta. El único movimiento que tiene el articulador o las cajas condilares es este, ¿no? Es este movimiento, ¿sí? Lo interesante, y esto valió que uno no gastara casi $3.000 en un articulador, entre comillas, totalmente ajustable, es entender esto. ¿Qué quiere decir entender esto? Que en un tiempo atrás uno iba a comprar un articulador totalmente ajustable que no era totalmente ajustable. Era un semi-ajustable con más cositas, ¿sí? El más cositas, el ejemplo fue este. El totalmente ajustable, que es el Dennard D5A, que es creación de Neil Guillet, ¿sí? El Dennard D5A es un articulador totalmente ajustable. Y al ser totalmente ajustable tiene que tener, entre comillas, totalmente ajustable también, ¿no? Tiene que permitirme hacer muchísimas variaciones más que las otras, ¿sí? ¿Y en qué radica? Dice, ¿tiene trayectoria condilla? Tiene trayectoria condilla. ¿Tiene ángulo de Bennett? Tiene ángulo de Bennett. ¿Puedes hacer Bennett inmediato? Puedes hacer Bennett inmediato. ¿Puedes hacer una protrusiva, una retrusiva? Puedes hacer una retrusiva. Pero ¿qué es lo que tiene este que no tienen los otros? Es la posibilidad, como estamos viendo acá, ¿sí? Que pueden hacer Bennett inmediato, el Bennett común. Tiene la posibilidad de mover la caja condilar en este sentido. Si la caja condilar en los semiajustables es recta y permite este movimiento nada más, pero no me permite hacer este movimiento, ¿entienden? ¿Por qué? Porque si yo hago un movimiento de lateralidad, ¿sí? Lo hago grosero, este cóndilo, ¿hacia dónde va? Hacia abajo y medio adelante, el famoso movimiento de Bennett, ¿sí? El movimiento de Bennett es el movimiento de lateralidad, ¿sí? Artículo de Bennett, una contribución al estudio de los movimientos mandibulares. Eso fue el estudio de Bennett, no dijo, muchachos, vamos a ponerle a este movimiento mi nombre. Lo que pasa es que en ese momento, como siempre lo cuento, estaban en una conferencia, los tipos no saben estas cosas, leían sus trabajos,
Y entonces, claro, en los congresos que iban hablando le decían, no, está como el movimiento de Bennett. ¿Y qué decía Bennett? Entonces decían que era un movimiento de Bennett, ¿sí? Entonces, si este cóndilo va abajo, al medio y adelante, este cóndilo tiene un movimiento también. El lado de trabajo. ¿Sí? Subtrusión, detrusión, ¿sí? Entonces, en un articulador semiajustable, este movimiento no se captura. No se hace esto siempre como el movimiento recto, ¿sí? Entonces, este movimiento se captura con un pantógrafo, ¿sí? Y entonces permite programarlo. Por eso, que permite programarlo a través de una pantografía, ¿sí? Y eso es lo que tiene el articulador totalmente ajustable. Ahora nosotros ya entendemos que tenemos las impresiones, hicimos los modelos, sabemos cómo hacer los modelos tripartitos, conocemos los articuladores, ahora nosotros tenemos que montar el articulador. Por lo tanto, al montaje, ¿sí? Ahora ya vamos al break. El montaje tiene que capturar ciertas cosas. Cuando vamos a montar, nosotros tenemos que capturar posiciones. Usamos referencias anatómicas para capturar posiciones. Para eso nosotros vamos a tomar o utilizar registros intraorales y extraorales, ¿sí? Dentro de los registros extraorales vamos a usar o arcos faciales estáticos o arcos faciales cinemáticos. Son registros extraorales. ¿Vos podés utilizar registros extraorales para capturar posición de la mandíbula? Sí. ¿Sí? Los dispositivos GC había hecho en ese momento, cuando en la época 1930, ¿sí? 1920, claro, se utilizaba todo esto para completa, no se utilizaba para hacer restauraciones totales de porcelana. Entonces se buscaba las mejores formas de capturar los movimientos y la gráfica de los movimientos de forma intraoral y otros dispositivos extraorales. Les digo uno, hay muchísimos inventos, ¿sí? Uno de los de GC era que se colocaba una platina delante con una púa, entonces se hacía el movimiento y capturaba el movimiento de la mandíbula, usando un rodete, ¿sí? Superior e inferior como ayuda, ¿sí? Entonces nosotros tenemos arcos faciales estáticos y cinemáticos. Si yo digo que uso un arco facial estático, estoy pensando que trabajo en el maxilar superior. Cuando yo trabajo con un arco facial cinemático, trabajo en el maxilar inferior. O sea, la horquilla va en el maxilar inferior. Cuando yo trabajo en estático o arbitrario es porque estoy utilizando un eje terminal de bisagra arbitrario, no de precisión, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a usar técnicas intraorales para registrar la posición de la mandíbula, haré registros hacia la céntrica y hacia las excéntricas, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos registros extraorales e intraorales. Entonces, ahora, ¿cómo será la secuencia? En la etapa céntrica yo tengo que montar el modelo superior y el modelo inferior. Y después tengo que capturar las excéntricas ¿para qué? Para programar ese articulador, ¿sí? Y capturar las posiciones bordeantes, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos a la primera etapa, que sería la de posicionar el maxilar superior con respecto a algo, ¿sí? Nosotros vamos a posicionar ese maxilar superior con algo que es el eje terminal de bisagra, ¿sí? Como nosotros vamos a capturar ese eje terminal de bisagra, ¿sí? Ese eje terminal de bisagra no es el exacto, no es el del paciente, es un promedial, es un eje terminal de bisagra arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque estoy utilizando un arco facial estático. ¿Entiende lo que les digo? Ese famoso eje terminal de bisagra, ¿sí? Se lo considera un sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una línea y yo tomo, por ejemplo, el eje terminal de bisagra y yo tomo otro plano que es el plano infraorbitario o el punto infraorbitario, yo de acá a acá puedo trazar un plano también. Esta línea más esta línea que está acá, estos dos puntos, yo puedo trazar un plano. Y este plano, ¿qué me da? El plano horizontal, ¿sí? Y a partir de este plano horizontal, yo puedo trazar un sagital, que es la perpendicular de este plano. ¿Me entiendes? Por eso es un eje de coordenadas. Si yo no tuviese nada de referencia, ¿cómo puedo trazar un eje de coordenadas? ¿Comprende lo que digo?
se la considera esta referencia madre y se localiza de forma precisa con un arco facial cinemático. ¿Sí? Este eje terminal de bisagra, que es el movimiento puro de rotación de la mandíbula, donde no hay contacto dentario, solamente la mandíbula se mueve y rota, ¿sí? Eso es el eje terminal de bisagra, ¿sí? Es eje terminal de bisagra. Punto de rotación de la mandíbula, sin nada. Ahí gira, va y viene y lo podemos capturar, ¿sí? Es como la puerta, tiene un eje terminal de bisagra, no tiene varios. Él tiene vínculos, que es una pared superior, que sería el disco articular, y una pared posterior. Que casualmente, ¿quién no tiene esos vínculos también? El articulador, ¿sí? El articulador. Ahora, vamos a registrar esto. ¿Cómo obtenemos ese famoso eje terminal de bisagra? Decíamos, con un arco facial estático, registro promedial. Con un cinemático, registro de precisión. ¿Sí? ¿Van entendiendo de preciso y no preciso? ¿Sí? Veamos. El arco facial estático me va a establecer una distancia intercondilia. ¿Sí? Distancia intercondilia. Que pueda ser small, medium y large. Me va a permitir posicionar el modelo superior con ese eje terminal de bisagra. ¿Sí? Y nos va a mostrar una relación entre el plano de oclusión que tiene el paciente y el plano infraorbitario, que es el que estoy utilizando como punto de referencia. Salvo que ese arco facial estático, en vez de utilizar el plano infraorbitario, sea el plano de Camper o el infranasal. ¿Entienden lo que les digo? O el horizonte. Entonces relacionará el plano de oclusión con ese plano que elegí de referencia. ¿Sí? Veamos, nosotros acá lo que vamos a hacer primero es tomar la horquilla y capturar la arcada. Si no tiene dientes o le faltan dientes, utilizaremos dispositivos rodetes de oclusión para cubrir las áreas indentadas. No pensemos más, y si dicen, bueno, no tengo tiempo, tomen los dientes que tienen base, supongamos, les queda un molar, tienen dos incisivos y tienen